El viento sopla sobre el mar del norte, arrastrando el rugido de las olas contra cascos de madera oscurecidos por la sal. Son barcos largos, veloces y orgullosos, tripulados por hombres que no conocen el miedo al horizonte. Para ellos, el océano no es una frontera, sino un camino. Guerreros, granjeros, navegantes, los vikingos. Durante siglos, desde las costas de Noruega hasta los fiordos de Dinamarca, aquellos pueblos aprendieron a convivir con tierras duras, inviernos interminables y reyes cada vez más ambiciosos. La tierra cultivable era poca, las familias crecían, y los clanes chocaban por cada pasto, cada puerto, cada valle. Los hombres libres del norte empezaron a mirar hacia el mar, buscando nuevas tierras donde asentarse. Habían saqueado Inglaterra, comerciado en Irlanda, fundado colonias en las Islas Feroe, incluso puesto un pie en las costas de Francia. Pero más allá, en la inmensidad gris y helada del Atlántico, se hablaba de una isla misteriosa. Algunos marineros afirmaban haber visto montañas cubiertas de nieve, bahías silenciosas y tierras deshabitadas. Una tierra virgen, aún sin dueño. Así comienza la historia de Islandia, la isla de hielo y fuego. No fue conquistada por reyes ni ejércitos, sino colonizada por familias enteras que desafiaron al océano para construir un nuevo hogar. Una epopeya vikinga que nos habla de coraje, desesperación y sueños de libertad. Las primeras noticias sobre Islandia no nacieron en boca de un vikingo, sino en la de un monje irlandés. En el siglo VIII, algunos religiosos conocidos como papar se aventuraban en pequeños botes de cuero para buscar soledad y rezar en tierras remotas. Se decía que encontraron islas al norte, más allá de las Feroe, y que permanecieron allí hasta la llegada de los navegantes nórdicos. Pero serían los vikingos quienes darían forma a la leyenda. Hacia el año 860, un navegante noruego llamado Natot fue sorprendido por una tormenta mientras viajaba hacia las Islas Feroe. El viento lo empujó durante días hasta que, en el horizonte, apareció una costa desconocida. Al desembarcar, solo encontró montañas blancas y silencio. No había casas, ni humo en los valles, ni hombres que recibieran su llegada. Era una tierra vacía, desolada y cubierta de nieve. Por ello, Natot la llamó Snaeland, la tierra de nieve. Poco después, otro explorador, Gardar Svavarsson, llegó hasta aquella misma isla. A diferencia de Natot, Gardar navegó alrededor de toda la costa, comprobando que no se trataba de un continente perdido, sino de una isla completa, rodeada de mares violentos. Pasó un invierno allí, en un lugar que más tarde sería conocido como Húsavík, y cuando regresó, la noticia corrió por los puertos nórdicos, había una nueva tierra más allá del mar. Desde entonces, Islandia también fue llamada Gardarsson, la isla de Gardar. La tercera y más célebre expedición fue la de Floki Vilhjálmsson, conocido en las sagas como Rafna Floki, Floki de los cuervos. Consciente de que la travesía sería peligrosa, llevó consigo 3 cuervos. Al soltar al primero, el ave volvió al barco, al soltar al segundo, regresó volando hacia las Islas Feroe, pero el tercero voló hacia el oeste y no regresó jamás. Siguiendo al ave, Floki encontró finalmente la isla. Allí intentó fundar un asentamiento. Trajo consigo su familia, ganado y provisiones, pero el invierno fue cruel. El hielo cubrió los pastos, el ganado murió, y el hambre los obligó a sobrevivir con lo poco que ofrecía el mar. Floki, amargado por la experiencia, bautizó a la tierra con el nombre que conservaría para siempre, Island, Islandia, la tierra del hielo. No obstante, su relato no ahuyentó a los colonos. Al contrario, la noticia de que había un lugar deshabitado, con campos fértiles en verano y mares llenos de peces, despertó la imaginación de muchos. En Noruega, donde un nuevo rey buscaba someter a los clanes, esa isla comenzó a verse como la promesa de libertad. La colonización aún no había comenzado, pero el destino estaba escrito, Islandia sería el próximo capítulo en la gran saga vikinga. El siglo IX fue una época de cambios profundos en las tierras del norte. Noruega, hasta entonces un mosaico de clanes y pequeños reinos, comenzó a unificarse bajo un solo monarca, Harald Harfagre, conocido como Harald Cabellera Hermosa. Su ambición era tan grande como las montañas que dominaban su reino. Juró no cortar ni peinar su cabello hasta haber unificado toda Noruega bajo su mando.
Y cumplió su promesa. A través de batallas sangrientas, alianzas y traiciones, Harald doblegó a los jefes locales y proclamó un único reino noruego. Pero la unificación trajo consecuencias. Muchos hombres libres, acostumbrados a gobernar sus propias tierras y a vivir bajo las leyes de sus clanes, se negaron a arrodillarse ante un rey. En la Nueva Noruega, quienes no juraban lealtad eran desposeídos de sus tierras o perseguidos por los hombres del monarca. Así comenzó el éxodo. No fue un ejército el que partió, sino familias enteras. Hombres, mujeres, niños, esclavos y animales embarcaron en sus dragcars, los barcos largos vikingos, buscando una nueva vida más allá del horizonte. Las sagas dicen que al caer la tarde, los puertos de Noruega se llenaban del sonido de los martillos sobre la madera, del crujir de las velas, del llanto contenido de quienes se despedían. No sabían si regresarían. Muchos no lo harían jamás. Los trackers surcaron el Atlántico Norte, impulsados por vientos fríos y olas que parecían montañas líquidas. El viaje podía durar semanas, incluso meses. Algunos barcos desaparecían sin dejar rastro, tragados por tormentas o corrientes desconocidas. Pero otros alcanzaban su destino, una isla desierta, vasta y silenciosa, donde la hierba crecía entre la roca negra y el hielo. Allí, en las costas del suroeste, comenzaron a levantarse los primeros asentamientos. Las familias escogían valles cercanos a ríos y bahías, donde podían pescar, criar ovejas y construir casas con turba y piedra. Las viviendas eran simples, techos de césped, paredes de madera y barro, chimeneas que exhalaban humo sobre el viento helado. Cada clan reclamaba una porción de tierra y marcaba sus límites con mojones de piedra. No había reyes, ni impuestos, ni ejército. Solo la palabra y el honor. Las disputas se resolvían entre hombres libres, y la justicia dependía de la reputación. En aquellos primeros años, la vida era dura, pero también libre. Los colonos cazaban focas en las costas, pescaban bacalao en los fiordos y recolectaban huevos de aves marinas. En verano, la luz del sol casi no se apagaba, en invierno, la oscuridad cubría la tierra durante meses. La naturaleza dictaba las reglas. Las erupciones volcánicas hacían temblar el suelo y teñían el cielo de rojo. El hielo destruía los cultivos y congelaba los ríos. Pero los islandeses resistían, con la misma terquedad que los llevó a cruzar el mar. Entre ellos había hombres y mujeres de todos los orígenes, guerreros noruegos, granjeros suecos, colonos de las islas británicas e incluso esclavos celtas traídos del oeste. En esa mezcla nació una nueva sociedad, más igualitaria que cualquiera del continente. Las sagas cuentan que Ingolf Ragnarsson, uno de los primeros jefes colonizadores, lanzó sus postes de mando al mar y juró establecerse donde las corrientes los llevaran. Dicen que los postes llegaron a una bahía humeante, donde las aguas termales se mezclaban con el vapor del suelo. Aquel lugar sería conocido como Reykjavik, la bahía humeante, y con el tiempo se convertiría en la capital del país. Durante las siguientes décadas, miles de colonos siguieron el mismo camino. La isla, que al principio parecía desolada, comenzó a llenarse de pequeñas granjas, caminos de piedra y aldeas dispersas entre montañas y glaciares. Cada nuevo poblador escribía su nombre en la historia de una tierra sin dueño. Y mientras en Noruega el rey Harald imponía su ley, en Islandia los hombres libres forjaban una nación distinta, construida sobre el valor, la independencia y el recuerdo del mar. Porque para los vikingos, Islandia no fue solo una tierra prometida. Fue un acto de desafío. Una declaración al mundo de que ningún rey podía gobernar su destino. Y así, en el borde del océano, bajo un cielo que nunca dormía, nació una nueva patria. Una isla de hielo y fuego que pronto tendría su propia ley, su propia voz y su propia historia. Con el paso de los años, la soledad dio paso al orden. Los clanes que habían cruzado el mar ya no eran simples colonos, sino los fundadores de una nueva nación. No había reyes ni ejércitos, pero sí hombres decididos a vivir bajo sus propias reglas. En una tierra donde cada valle pertenecía a un clan y donde el invierno podía arrebatarlo todo, la ley era la única forma de mantener la paz. Pero la ley no llegaría desde un trono, sino desde la voluntad de los propios colonos. Fue así como,
en el año 930, nació el Althing, el Parlamento de los Hombres Libres. En una llanura amplia y silenciosa, rodeada de montañas y atravesada por un río, se reunieron los jefes de los clanes. Aquel lugar se llamaba Ingvellir, el llano del Parlamento. Allí, sobre una gran roca, un hombre se alzó y habló en voz alta para que todos lo escucharan. Era el Excumaur, el portador de la ley, encargado de recitar de memoria las normas que regían a los islandeses. No había pergaminos, ni sellos, ni documentos oficiales, solo la palabra. La ley vivía en la memoria de los hombres, y su fuerza dependía de la honra. Durante días, los clanes acampaban en torno al Althing. Se discutían disputas, se resolvían venganzas, se dictaban acuerdos. Había juicios, trueques, alianzas matrimoniales. Se intercambiaban historias, se recitaban poemas, se componían canciones. Islandia entera se convertía, durante una semana, en un solo pueblo reunido. El sistema era único en el mundo. No existía rey, ni nobleza hereditaria. Cada jefe local, o goy, representaba a su comunidad y debía responder ante ella. Si un goy abusaba de su poder, su gente podía abandonarlo y elegir otro líder. En esa libertad residía la fuerza del nuevo país. El pueblo islandés nació de esa igualdad ruda, nacida del hielo y el fuego. En las largas noches de invierno, las familias se reunían junto al fuego para contar historias de héroes, batallas y dioses. Las sagas comenzaron a transmitirse de boca en boca, la saga de Egil Skallagrímson, la saga de Njál, la saga de los Vatnsdælingar. Cada relato era memoria y enseñanza, una manera de recordar quiénes eran y de dónde venían. Las granjas se extendían por los valles fértiles, separadas por kilómetros de distancia. En verano, el sol casi no se ponía, y los hombres aprovechaban cada hora de luz para trabajar la tierra y reparar los techos de sus casas. En invierno, el mundo se sumergía en la oscuridad, y los lobos se acercaban a los corrales. El comercio era limitado. El hierro se obtenía de los pantanos, el pescado se secaba al viento, y la lana se convertía en abrigo y moneda de cambio. Los barcos seguían siendo el lazo con el resto del mundo, traían sal, vino, madera y noticias de Noruega. Pero incluso en su aislamiento, los islandeses mantenían un orden admirable. Las disputas entre clanes se resolvían en el Althing, o a través del pago de compensaciones llamadas vergeld, precio del hombre. Matar sin causa era un crimen, pero la venganza aún tenía su lugar en la justicia. Si alguien era declarado fuera de la ley, cualquier hombre podía darle caza. La vida era sencilla, pero también llena de orgullo. Cada familia conocía su linaje hasta los ancestros que habían cruzado el mar. En los días de tormenta, cuando el viento azotaba los tejados y la nieve cubría las puertas, los islandeses se aferraban a sus historias, como si en ellas habitara su propia alma. Y así fue como, en una isla sin reyes ni castillos, nació una de las democracias más antiguas del mundo. No basada en poder ni en oro, sino en la palabra, la lealtad y la memoria. Ingvellir se convirtió en el corazón de Islandia, un lugar sagrado donde aún hoy puede escucharse el eco de aquellas voces que, hace más de 1000 años, decidieron gobernarse a sí mismas. Bajo el cielo gris del norte, entre ríos de lava y campos de hielo, los descendientes de los colonos vikingos habían logrado algo que ni siquiera sus reyes habían conseguido: construir una sociedad libre, nacida del coraje y del respeto mutuo. Islandia ya no era una frontera. Era un hogar. Durante generaciones, los islandeses vivieron bajo la mirada de los antiguos dioses. El trueno que rugía en las montañas era la voz de Thor, el protector del hombre. El cuervo que cruzaba el cielo era Odín, el dios de la sabiduría y la guerra. Los sacrificios de verano se ofrecían a Freyja, la diosa del amor y de la cosecha. En cada valle había un pequeño templo de madera, un hof, donde los jefes de clan ofrecían sacrificios llamados blots. Se derramaba sangre de animales sobre piedras sagradas, se compartía cerveza y carne en honor a los dioses, y se pedía protección para las familias y los rebaños. La religión vikinga no era de templos ni escrituras, sino de símbolos y canciones. Los hombres honraban a los dioses no por miedo, sino por respeto. Creían que, tras la muerte, los valientes irían al Valhalla,
el salón de Odín, donde beberían hidromiel y lucharían hasta el fin de los tiempos. Los cobardes, en cambio, vagarían por las sombras. Pero hacia el siglo X, el viento del cambio comenzó a soplar desde el sur. El cristianismo, ya extendido por Noruega y Dinamarca, llegó también a Islandia. Al principio, los colonos veían a los cristianos como extranjeros, hombres que adoraban a un solo Dios y se persignaban en lugar de brindar. Sin embargo, los comerciantes y misioneros traían consigo algo más que fe, traían noticias, libros, monedas, herramientas. Las primeras conversiones fueron discretas. Algunos islandeses adoptaron la nueva religión por conveniencia política, otros por sincera creencia. En las costas, comenzaron a levantarse pequeñas cruces de madera junto a los antiguos ídolos de piedra. La isla se dividió lentamente entre los viejos dioses y el nuevo dios único. El conflicto no tardó en llegar. Las familias se enfrentaban, las alianzas se rompían, y el miedo a una guerra civil comenzó a crecer. Islandia estaba al borde de dividirse entre paganos y cristianos. En el año 1000, los clanes se reunieron una vez más en el Althing, el mismo lugar donde había nacido su libertad. Durante días, las discusiones se alzaron como el trueno. Unos pedían mantener la fe ancestral, otros exigían aceptar el cristianismo como religión oficial. Finalmente, los jefes acordaron dejar la decisión en manos de un solo hombre, Thorgeir Thorkelsen, el Exhumaur, el portador de la ley. Thorgeir pidió silencio, cubrió su cabeza con una capa y permaneció solo durante un día y una noche, meditando junto al río. Nadie sabe qué pensamientos cruzaron su mente, pero al amanecer, regresó ante la asamblea y habló con voz firme. Dijo: si dividimos nuestra fe, dividiremos nuestra tierra. Si elegimos el conflicto, perderemos lo que hemos construido. Por tanto, que todos seamos cristianos, pero que cada hombre pueda honrar en secreto a los dioses de sus padres si así lo desea. El acuerdo fue aceptado. Islandia adoptó oficialmente el cristianismo, sin derramar sangre. Aquella decisión marcó el fin de una era y el nacimiento de otra. Los templos paganos fueron reemplazados poco a poco por iglesias de madera, los símbolos rúnicos dieron paso a las cruces, y los antiguos dioses quedaron relegados a las sagas y a los sueños. Pero el espíritu de los viejos tiempos no desapareció. Aún hoy, entre los glaciares y los campos de lava, los islandeses conservan un respeto silencioso por las fuerzas de la naturaleza. El trueno sigue recordando a Thor, los cuervos siguen sobrevolando las montañas de Odín, y el fuego que brota del suelo parece el aliento de los dioses antiguos. Porque en Islandia, el cristianismo no destruyó al paganismo, convivió con él, como el hielo y el fuego, opuestos y necesarios. Y así, la isla de los colonos libres se convirtió también en la tierra donde dos mundos, el viejo y el nuevo, aprendieron a compartir el mismo cielo. Cuando los vikingos llegaron a Islandia, no trajeron castillos, ni ejércitos, ni templos de piedra. Trajeron algo más poderoso, la palabra. En un mundo donde el invierno podía borrar aldeas enteras y donde la muerte acechaba en cada ola, la memoria era el único refugio. Y de esa necesidad de recordar nacieron las sagas, historias transmitidas de generación en generación, contadas en las noches más largas, junto al fuego, mientras el viento rugía fuera de las casas de turba. Cada saga era más que un relato, era un espejo de la vida. Narraban amores imposibles, traiciones, duelos, venganzas y pactos. Pero también eran crónicas de colonos, genealogías y retratos de una sociedad que había aprendido a sobrevivir sin reyes, sin oro, solo con su ingenio y su honor. Los nombres de aquellos hombres y mujeres se grabaron en la eternidad. Egil Skallagrímson, el poeta guerrero, temido por su fuerza y venerado por su mente. Gunnar de Liarendi, cuya espada relucía bajo el sol de verano y que prefirió morir en su casa antes que huir como un cobarde. Njal el sabio, que intentó traer la paz entre clanes enfrentados y pereció entre las llamas de la venganza. Estas historias, escritas siglos más tarde en pergaminos por monjes islandeses, se convirtieron en la joya de la literatura medieval. No eran mitos lejanos, sino relatos humanos, donde la grandeza y la miseria caminaban juntas. Las sagas islandesas no exaltaban héroes perfectos. Sus protagonistas eran hombres reales, valientes, sí,
pero también orgullosos, obstinados, a veces crueles. Y en esa humanidad cruda radicaba su fuerza. En las granjas aisladas, las familias se reunían para escuchar al Sagaman, el narrador. Su voz llenaba la sala, acompañada por el crepitar del fuego y el aullido del viento en los tejados. Así, los niños aprendían quiénes eran. Aprendían que la libertad tenía un precio, que el honor no se podía comprar y que el destino siempre encontraba su camino, incluso en el fin del mundo. Con el tiempo, esas historias cruzaron los siglos. En la Edad Media, los reyes de Noruega y Dinamarca comenzaron a coleccionarlas, fascinados por aquel pueblo sin monarcas que había hecho de la palabra su trono. Y mucho más tarde, cuando los exploradores europeos buscaban en los mapas las huellas de los antiguos navegantes, descubrieron que los islandeses habían dejado algo inmortal, el relato del alma vikinga. Porque las sagas no solo contaban el pasado, lo preservaban. Gracias a ellas, conocemos los nombres de quienes navegaron hacia Islandia, los lugares donde construyeron sus casas, los juicios que celebraron, las guerras que evitaron y los sueños que los guiaron. A través de las sagas, los islandeses se aseguraron de no desaparecer jamás, incluso cuando sus granjas se cubrieran de ceniza o sus barcos se hundieran en el mar. Hoy, más de 1000 años después, sus palabras siguen vivas. Leídas en escuelas, estudiadas en universidades, inspirando novelas, películas y leyendas. Y cada vez que alguien abre una saga, se escuchan de nuevo las voces de aquellos hombres libres, cruzando el viento helado del Atlántico, reclamando su lugar en la historia. Islandia no fue construida con piedra ni con acero. Fue construida con palabras. Y esas palabras aún resuenan, poderosas, en la memoria del mundo. El tiempo, como el mar, nunca se detiene. Y mientras las generaciones pasaban en la isla del hielo y el fuego, el mundo alrededor de Islandia comenzaba a cambiar. En los siglos XI y XII, los descendientes de los colonos vikingos se habían convertido en una sociedad compleja. Las granjas se habían multiplicado, los clanes se habían fortalecido, y el Althing seguía siendo el corazón político y espiritual de la nación. Pero la independencia tenía un precio. A medida que la población crecía, también lo hacían las disputas. Las familias más poderosas comenzaron a acumular tierras, siervos y seguidores. La vieja igualdad entre hombres libres se desvanecía poco a poco, sustituida por una red de ambiciones y rivalidades. El siglo XIII trajo una época oscura conocida como la Era de los Sturlungar, una sucesión de guerras civiles que enfrentó a los grandes clanes por el poder. Las alianzas se rompían tan rápido como se formaban. Los campos se incendiaban, las granjas se saqueaban, y la sangre corría por los valles donde alguna vez reinó la paz. En medio del caos, muchos comenzaron a mirar nuevamente hacia el extranjero, hacia Noruega, en busca de protección. Y fue así como, en el año 1262, Islandia firmó el antiguo pacto, Gamli Sáttmáli, aceptando la soberanía del rey de Noruega. Con ello, la isla de los hombres libres perdía su independencia, aunque conservaría su identidad. Había terminado la era vikinga. Los siglos siguientes fueron duros. La unión con Noruega, y más tarde con Dinamarca, trajo estabilidad, pero también aislamiento. Las erupciones volcánicas destruyeron aldeas enteras, las epidemias diezmaron a la población, el clima se volvió más frío y las cosechas escasas. Durante siglos, Islandia pareció un eco distante de su antiguo esplendor. Pero el espíritu que habían traído los colonos, ese deseo de libertad, esa fe en la palabra y en la memoria, nunca desapareció. Vivía en las sagas, en los cantos, en las genealogías, en el orgullo silencioso de un pueblo que, aunque sometido, nunca se consideró vencido. En el siglo XIX, mientras Europa despertaba a la era de las revoluciones, Islandia también comenzó a recordar su pasado. Los poetas y escritores buscaron inspiración en las antiguas sagas, y el pueblo empezó a reclamar lo que siempre había sido suyo, su independencia. Finalmente, en el año 1944, mientras el mundo ardía en la Segunda Guerra Mundial, Islandia declaró su independencia total de Dinamarca. Y lo hizo de la única forma que los descendientes de los colonos sabían hacerlo, en paz, sin violencia, con la palabra como arma. Más de 1000 años después de la llegada de Ingolf Ragnarsson, la isla volvía a ser libre. Hoy,
Islandia es una nación moderna, pero su alma sigue anclada en aquellos días antiguos. En sus nombres, en sus paisajes, en su idioma que apenas ha cambiado desde los tiempos de las sagas. En las calles de Reykjavik aún resuena el eco de los cascos vikingos, en las fumarolas de los volcanes, el aliento de los dioses antiguos, en cada escuela, la historia de un pueblo que se negó a ser olvidado. Porque Islandia no es solo una isla. Es la herencia viva de un sueño. El sueño de los hombres libres que cruzaron el mar para forjar un nuevo mundo, guiados por la fe, la palabra y el fuego del destino. Dicen que, cuando sopla el viento del norte y el mar golpea las rocas, aún pueden oírse los murmullos de aquellos primeros navegantes. Sus voces mezcladas con el trueno, contando historias de honor, de lucha y de libertad. Y quizás sea cierto. Porque mientras exista quien escuche una saga, los vikingos nunca habrán desaparecido. Solo cambiaron de forma, y siguen navegando, eternos, en la memoria del mundo.